Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Lozano, por su muy detallada comparecencia. Esta es la Comisión de Cultura y Deportes y, por lo tanto, quiero empezar, y sé que lo hago en nombre de todos, lamentando la muerte de Carlos Ruiz Zafón, que hemos sabido ahora hace poco en las noticias y que ha muerto excesivamente joven. Y, bueno, desde aquí sé que lo hago en nombre de todos, pero, bueno, soy el primero en hablar y lamentar muchísimo esta pérdida para las letras españolas, que mucha gente empezó a leer la gran novela con él. Dicho esto, señora Lozano, bueno, es la primera comparecencia que tenemos por las circunstancias como han venido. No he podido felicitarle por el nombramiento, desearle mucha suerte porque le ha tocado, como a todos quien está a la cabeza de alguna administración, una época difícil y, bueno, yo voy a intentar hacer propuestas y críticas, pero siempre desde el punto de vista constructivo, muy constructivo. He ido tachando cuestiones porque las iba usted aclarando y entonces voy a hacerle referencia a aquellas que yo creo que puede ampliar o que yo a lo mejor no he captado en su totalidad. Uno de los grandes desafíos que tiene usted es la nueva ley del deporte. De las tareas pendientes, que evidentemente ha sido desplazada en su urgencia por encontrarnos con una pandemia, pero no es muy aplazable la modificación de la ley del deporte. Querría saber cuál es su opinión sobre el anteproyecto existente. He leído en alguna entrevista que cree que hay cuestiones que deben modificarse de la ley del deporte sobre el anteproyecto de ley, me refiero al que presentó el ministro Guirao, y querría saber qué cree que cuándo cree que vamos a poder votar la toma en consideración del proyecto de ley del deporte. Supongo, y ya lo ha adelantado usted, que va a tener como cuestiones nucleares la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mundo del deporte o en cuanto a la regeneración y buena gobernanza en las federaciones. ¿Qué valoración tiene en relación a la redacción del anteproyecto anterior? ¿Cómo lo valora? Si cree que es un anteproyecto asumible en su totalidad o si cambiaría algo, como le he dicho antes. ¿Y qué valoración hace sobre el artículo 90 del anteproyecto de ley tan célebre, bautizado por los medios como la cláusula anti-Tebas? Celebro también cómo ha destacado usted la necesidad de que esta ley tenga un especial protagonismo la inclusión de personas con discapacidad en el deporte, que ha sido la referencia expresa que ha hecho usted con respecto a esta ley en su comparecencia. Otro tema que quería tratar es la primera división femenina como deporte profesional. Celebramos todos, muy cerca de aquí, a pocos metros de aquí, la firma del convenio para el fútbol femenino. Fue una buena noticia, pero puede quedar un poco incompleto si no conseguimos que el fútbol femenino, que la Liga de Fútbol Femenino sea profesional. Puede haber algunos condicionantes que a lo mejor impiden esto, pero nosotros, mi grupo parlamentario, no encuentra ningún condicionante insuperable para que la primera división femenina sea profesional, sea considerada como profesional. Nos cuentan desde el sector que ha aumentado el número de ingresos gracias a las audiencias televisivas de esta liga y al número de sponsors que están dispuestos a patrocinar la categoría. Aunque es cierto que la primera división femenina está muy lejos de alcanzar a la primera división masculina en el volumen tanto de público como económico que hacen, lo cierto es que el aumento de influencia es más que notable. Es más, hay un movimiento social importante y está el tema. Antes de la pandemia estaba el tema en todas las agendas y en todos los medios deportivos y consideramos que sería una oportunidad perdida porque también sabemos que por los meros ciclos sociales un tema está de actualidad, coge auge y después, si se le deja, también se desinfla.
no permitamos que se produzca un declive ahora mismo en este ámbito. Con respecto a esto que le he dicho, ¿tiene usted previsto responder a la petición realizada de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino para que la primera división femenina sea considerada profesional? ¿Qué opinión tiene usted sobre este asunto? ¿Qué exigencias piensa plantear plantearía para que esta primera división femenina fuese calificada como competición profesional? Otro tema que quería tratar es el de los olímpicos españoles durante la pandemia y ante esperemos que no, eventual, poco probable, pero posible, confinamiento futuro por un brote. ¿Qué quiere decir? Durante estos meses, en telediarios y en medios de comunicación, hemos visto cómo nuestros profesionales tenían que hacer malabares para seguir entrenando desde sus hogares, algunos con imágenes muy llamativas que están en la mente de todos, y somos muy conscientes de que era una situación de excepcionalidad muy difícil de gestionar y que desde el Ministerio y el CSD quisieron curarse en salud tomando una decisión similar a la de otros países en relación a sus olímpicos. Es normal. Sin embargo, también es justo reconocer, según la información que hemos podido ver en prensa, que algunos países de nuestro entorno adoptaron medidas que se han demostrado, no todos, quiero decir, estos que les cuento son quienes estuvieron más acertados y a quien llamo a imitar, porque lo más normal fue que hicieran lo que hiciéramos nosotros, por ser muy justo con la situación. Pero en este sentido hemos conocido pues, los casos como los deportistas italianos que pudieron utilizar instalaciones deportivas a puerta cerrada siempre que fueran atletas reconocidos de interés nacional por el Comité Olímpico y por las federaciones, sobre todo de cara a los Juegos de Tokio. ¿Qué sucede? Que se puede generar una situación de desigualdad importante entre los deportistas de aquellos países que tienen instalaciones disponibles y los que no. En Alemania, por ejemplo, que fue otro de los países que adoptó medidas interesantes en este sentido, lo que hicieron fue citar a sus olímpicos por sus federaciones para reunirse en centros de alto rendimiento y pasar allí el confinamiento para seguir entrenando. A este respecto querría preguntarle, ¿está usted valorando tomar alguna medida para que nuestros olímpicos pudieran seguir entrenando en caso, esperemos que no, de un nuevo confinamiento? ¿Tiene previsto reunirse con el Comité Olímpico Español para valorar esta opción? Y ¿qué opciones, cuando se encontraron con esta situación, qué opciones valoraron y por qué tomaron las decisiones que tomaron en este sentido? Otra de las cuestiones que no quiero dejar sin tratar es el deporte base en la temporada 2020-2021. La crisis del COVID-19 ha provocado la paralización de todas las competiciones en las que participaban miles de niños y de jóvenes en nuestro país. Todo parece indicar que esta parálisis terminará, con suerte, el próximo mes de septiembre, cuando la nueva temporada vuelva a empezar. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, muchos clubes que durante la temporada cuentan con los ingresos justos para cubrir costes, están teniendo que hacer frente al pago de diversos conceptos. ¿Tiene previsto pedir al Ministerio que impulse un plan de ayuda al deporte base para mitigar la mala situación en la que han quedado muchos de los clubes que gestionan esta actividad? Y, en segundo lugar, me gustaría hacer énfasis en la importancia del deporte base en España. Creo o puedo deducir que está en una de esas 5 aspectos fundamentales que cree que tenían que afrontar desde el CSD en el futuro próximo y que le agradezco que nos haya adelantado de ese estudio que se publicará la semana próxima. Pero, según un estudio publicado en 2019, 7 de cada 10 niñas incumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el ejercicio físico. Es menor este porcentaje, que es del 56,3% de niños que no realizan la actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Está claro
que es una situación que tenemos que mejorar. Y termino haciéndole las siguientes preguntas. ¿Cree que será posible que se reanuden todas las competiciones del deporte base en España para la temporada 2020-2021 o un alto porcentaje de ellas? ¿Está trabajando el CSD con las federaciones para articular una respuesta que haga posible la vuelta del deporte base en la próxima temporada? Y termino por ser muy respetuoso con los tiempos y con usted, con mis compañeros y con el presidente de la comisión. Muchas gracias.